unos procesos intermedios, unas fases intermedias. Entonces, esta es la explicación de la modelación matemática. Primero, ¿qué es la modelación matemática? La modelación matemática es un proceso de obtención de un modelo matemático a partir de un problema o fenómeno del mundo real en concreto. Este modelo o esta modelación no ocurre de forma inmediata, sino por el contrario es un proceso que requiere poner en juego todos los conocimientos matemáticos, el conocimiento del contexto y de las situaciones y sus habilidades para describir, establecer y representar las relaciones existentes entre cantidades, de tal manera que se pueda construir un nuevo objeto matemático. El propósito de la modelación matemática está presentado en dos factores, como actividad científica, donde el modelo se construye para solucionar un problema de otras ciencias o para avanzar en una teoría o ciencia, y como herramienta del aula de clase, es donde el modelo se elabora para construir un concepto matemático dotado de un significado y con la intención de despertar una motivación e interés hacia las matemáticas, ya que este permite una forma aplicativa de las matemáticas. Los conceptos matemáticos, entonces, para la actividad científica, estos van emergiendo de la situación a través de un proceso de abstracción y simplificación del fenómeno. Y como herramienta en el aula de clase, estos ya deben haber sido considerados a priori con base en la preparación y selección del contexto por parte del maestro y de acuerdo con los propósitos de clase. Los contextos, estos como actividad científica, obedecen a problemas que comúnmente no han sido abordados o se abordan de una manera diferente. Y como herramienta de aula, estos deben obedecer a problemas abordados previamente por el docente, por la entidad o el sujeto que tenga la necesidad de ver este objeto. Y esto es con el fin de evaluar la pertinencia de los procesos de propósitos educativos. Perdón. En cuanto a otros factores a considerar, entonces está como actividad científica. Esto se presenta generalmente en un ambiente propio de la ciencia, es decir, no entra en el ámbito educativo y como herramienta de aula de clase se presenta regularmente en un aula de clase bajo una motivación propia de contextos cotidianos y de otras ciencias. La modelación presenta varias fases. La primera es una elección de tema. La segunda es una investigación para recoger los datos cuantitativos e información. La tercera es la elaboración de unos problemas. La cuarta es una selección de variables, una abstracción en el sentido en que vamos a mirar qué variables nos sirven para hacer esta fase de modelación. El quinto es la sistematización de los conceptos que serán utilizados. El sexto, la interpretación de las soluciones analíticas y una posible representación gráfica. El séptimo es la validación de los modelos que han de ser lo más coherente posibles con la realidad de investigar. Y como octavo y último, cuando ya obtenemos que nuestro modelo sí es satisfactorio, debemos utilizarlo para hacer previsiones, análisis o cualquier otra forma de acción sobre la realidad. Es decir, vamos a mirar qué puede pasar después o mirar qué está pasando, cómo se está comportando una respectiva representación a partir de estos modelos. Ya como modelación de un fenómeno real, yo establecí este fenómeno que trabajé hace un tiempo. La elección del tema, que es nuestro primer ítem. El tema que yo seleccioné es la situación actual que enfrenta el mundo generada por la pandemia. Para este caso vamos a trabajar directamente en Bogotá. La investigación para recoger los datos cuantitativos, entramos a la página de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud, perdón, que es la que tiene la información de los casos desde el primer día hasta la actualidad de los contagios del COVID-19. La selección de variables, entonces estamos el día, los infectados, los susceptibles, los recuperados y los fallecidos. En cuanto a la sistematización, vemos como aquí hay una tabla donde empezamos en el día 1 con contagios, recuperados, fallecimientos. Después encontramos unos susceptibles, los cuales hacen parte de toda la población de Bogotá. Luego los infectados, los recuperados y los fallecidos. Hay que tener en cuenta que los susceptibles varían de acuerdo a los infectados.
porque todas las personas son susceptibles hasta que se infectan. Estamos despreciando la opción que acá pueden haber reinfectados. ¿Listo? En cuanto a la interpretación analítica de las posibles representaciones gráficas, encontramos unos parámetros donde n es el total de la población de Bogotá, que sería 7.413.000. Una tasa de contacto, o sea, una persona se contacta o tiene un contacto con otras 4. Una tasa de recuperación, que es del 24%, una tasa de contagio y una tasa de mortalidad. Todo esto se ve gracias a esta sistematización, y ahí es donde estamos haciendo la interpretación de todo lo que recolectamos para poder establecer estos parámetros. El único parámetro que está dado es el N, que es la población en Bogotá. Y una posible representación gráfica sería más o menos esta, donde me está relacionando infectados en el tiempo T. ¿Listo? Y la validación de estos modelos se escogen principalmente para la modelación de la propagación de virus, un modelo exponencial o logístico. Ambos modelos responden de manera adecuada al proceso o al fenómeno que estamos modelando, el cual es la reproducción del virus en Bogotá. Como se dan cuenta, se pasan por las fases, por las distintas fases, y esto es un proceso de modelación matemática, que es lo que vamos a trabajar a partir de las funciones trigonométricas. Vamos a establecer parámetros, vamos a establecer recolección de datos para así poder trabajar con esta parte importante de las matemáticas. Eso es todo, chicos. Gracias.